Hola, bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta a Tower Battles. Por fin Tower Battles, ahí lo tenéis, Happy Holidays, actualización de invierno. Vamos a ver todas las novedades, tenemos torre nueva y luego tenemos un montón de mejoras en cuanto a interfaz, en cuanto a visuales, en cuanto a cosas en partida. Así que muy atentos a todo el vídeo porque las vamos a ir descubriendo conforme vamos jugándolo. Empezamos por la nueva torre, es el Snowballer, se puede comprar en la tienda por solo 500 y nos vamos directos a probarla en una partida. Bien, pues ya estamos aquí en partida, he elegido el mapa más largo que he podido encontrar o que me ha parecido para ver si sobrevivimos un buen rato. Por cierto, no olvidéis suscribiros al canal, que sabéis que es muy importante, y dejad vuestros comentarios de lo que os va pareciendo todo lo que vamos a ir viendo de la actualización y lo que voy a ir explicando. Me interesa muchísimo. Además, aquí arriba a la derecha os voy a dejar una lista de reproducción donde voy a poner todos los eventos que vamos a ver de la actualización de invierno. Lo mejor de los juegos Tower Defense este invierno va a estar ahí en esa lista por si quieres echarle un vistazo. Dicho esto, habréis visto que llevo pues bastantes cosas aquí. No he traído solo el Snowballer. A mí lo que me habría gustado es hacer una partida de solo Snowballers para ver de qué son capaces, ¿no? Y yo creo que es lo primero que muchos habréis pensado. Bien, pues el caso es que tenemos un pequeño problema, porque el Snowballer no detecta invisibles. Entonces, como no detecta invisibles, tenemos que traer, aunque sea el mercenario, para ver si sobrevivimos un rato más. Aparte, como estáis viendo, pues no es que elimine enemigos muy fácil. La verdad es que es una torre que cuesta solo 100 de colocar. Está al nivel del Scout, muy barata. Pero claro, luego pues su daño es más bien reducido, ¿no? Entonces vamos a intentar aquí sobrevivir como se pueda a estas primeras rondas. No tengo muy claro cómo. Y a partir de ahí vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Yo me he venido arriba e incluso por si sobreviviéramos mucho tiempo me he traído un phaser. Motivadísimo, estoy, vamos, motivado a tope. Bien, pues hasta ahora estamos en ronda 7 y el plan básicamente ha consistido en colocar todos los snowballers que he podido. He puesto aquí uno a nivel 1, este lo tengo ya al 3, estos dos los he conseguido subir al 4 y con esto un poco estamos consiguiendo sobrevivir a duras penas. Bastante duras penas, ¿eh? Y en breve ya se van a venir los primeros invisibles. Pero bueno, voy a intentar, aunque sea, tener 4 granjas al 2, por lo menos, para ver si contamos algo aquí. Estos de momento no van a acabar conmigo, aunque me van a dejar casi. Pero yo creo que ahora con los dos a nivel 4 vamos a empezar a controlar un poco la situación. Habréis visto ya algún cambio en la interfaz. Voy a intentar nombrarlos todos, pero estad atentos y si me olvido de alguno dejándolo en comentarios. Por ejemplo, aquí estos billetazos que nos han metido, que reflejan un poquito mejor la parte del dinero. Ahí tenemos al primer boss y la verdad es que está yendo bastante bien porque lo frenan un montón. Y cuando ha cogido esta zona que le estaban disparando los dos, casi ni se podía mover el pobre, ya tiene 80 de vida. En ese sentido estamos yendo bastante bien. Vamos a ver ahora la oleada larga esta. Y voy a empezar a preparar el mercenario ya, porque no me fío de que luego no me llegue el dinero para nuestros queridos invisibles. Voy a ir preparando ya el mercenario. A mí, bueno, eso, me gustaría verlo todo sin... Ahí llegan los invisibles. Me gustaría haberlo visto todo con Snowballer solo, pero es que es imposible. A estos no les pegan. Ahora lo vais a ver. He probado incluso en una partida antes a subirlos al 5 y tampoco, al nivel 5 tampoco. Así que bueno, pues con esto vamos a sobrevivir seguro aquí y vamos un poco a seguir subiendo alguna granja. Vale, para esta ronda 12 ya estoy poniendo el segundo mercenario, porque si no se nos van a escapar. Ya de la primera se nos escapó 1 a 3 de vida. Con 2 mercenarios no deberíamos de tener ningún problema. Y seguimos adelante. Vamos a ver en esta oleada primeros mysteries. Sabéis que es clave aquí tener un poco de suerte y que no nos salga mucho boss. Yo no sé, voy a ir metiendo yo creo a algún otro snowballer aquí, porque no mola mucho este tema. Quiero tener otro al 4 que vayan aquí. Es importante acumularlos, parece una tontería, pero empiezan a ralentizar mucho a los enemigos, porque a los pequeños no les ralentizan, pero a los grandes sí. Entonces ahí es bastante importante acumularlos, porque aprovechan muchísimo el que estén parados para entre todos hacer muchísimo más daño en esa zona. Ojo, oleada grande de mysteries. Voy a meter otro snowballer. No me gusta nada esto. No me gusta. Los mysteries no me gustan. Ya lo sabéis de siempre. Eso es un clásico ya aquí en este canal. Los mysteries no me gustan nada. Son traicioneros. Son traidores. Siempre, mira. Ahí sale un boss ya. Madre mía, la que nos están liando. Voy a ir colocando otro de estos por aquí, porque nos están liando una importante. Mira cuántos bosses. 4 bosses.
Se viene el desastre. O sea, se viene el desastre total. Se viene el desastre total. Madre mía, la que nos está cayendo. Bueno, ahora los bosses quizá los van a empezar a frenar bastante. Y con un poco de suerte... es que este todavía está a 150 de vida, Este va a caer. Esto ni de coña. Madre mía, qué desastre tenemos aquí. Voy a meterle el nivel 4 a este. Voy a meter otro nivel 4 por aquí. Voy a meter otro nivel 4 por acá. Y vamos a intentar contar esto como podamos. Por cierto, me gusta también este apartado. Fijaos qué animaciones y qué cosas le han puesto a la parte de ver la torre. Y queda muy bien reflejado ahora todo, ¿no? El rango, el daño que lleva, las mejoras que vienen en cada nivel, que ya es algo que se había ido avanzando en las anteriores actualizaciones. Me gusta bastante cómo está esto. Voy a intentar, yo no sé si subir una torre al máximo, si echarme a llorar ya, porque esto pinta feo de verdad. Pero bueno, va. Vamos a intentar acabar con los primeros bosses grandes que vienen por ahí. Vamos a meter aquí en esta zona un par más a nivel 4. Quizás sería cuestión de ir pensándose en subir incluso alguno a nivel 5, que tiene que estar bastante bien el nivel 5. Tiene 3000 de daño y dice que incrementa el daño, incrementa el congelar. Y aquí parece que le mete como daño en área. Yo interpreto esto de aquí, de la explosión, como que empiezan a hacer daño en área. Eso podría sernos de bastante utilidad. Fijaos el boss grande, porque le congelan, pero es como que se le va más rápido. Se le va enseguida, entonces realmente lo frenan, pero no lo frenan todo lo que debería, la verdad. No sé si incluso vamos a necesitar subir algún mercenario igual, ¿no? Que haga un poquito más de daño. A ver si con eso baja ese tío, porque si no nos vamos ya al garete. 900, 800, bueno, ahora sí. Ahora con los mercenarios subidos parece que sí que le estamos haciendo más daño. O sea, podemos decir que el Snowball contra bosses grandes no va demasiado bien. Pero si tiene un apoyo de daño, la verdad es que como lo ralentiza más o menos, sobre todo si hay muchos, pues sí que ahí le puedes meter bien. No sé si va a salirse ya del rango. Sí, se va a salir del rango a 200 de vida. No pinta bien, la verdad, no pinta bien. Vamos a meter un mercenario por aquí. Vamos a meter, a ver si desde aquí luego llegar a algún sitio útil. No sé, vamos a meterlo aquí. Y vamos a subirlo un poquito. Que le dé caña y vamos a sobrevivir, vamos a sobrevivir. Ahí llega la lava. Bueno, yo voy a meter, yo qué sé, este que parece que es el mejor, el que tiene mejor rango. No sé si luego vamos a subir este a nivel 5 ya. Ahí está, que coge un buen rango y vamos a ver ese daño en área. Sí que parece, ¿no? Que le hace daño a todos cada vez que dispara. Y los congela bastante, no creas, Fijaos esos de lava ahí que prácticamente no se estaban pudiendo ni mover. Pues vamos a meter aquí más candela. Queremos señores a nivel 3 que ralenticen cosas. Por lo menos de momento hasta que tengamos esto un poco más controlado, que parece que se está empezando a controlar. Uf, ahí viene el primer boss invisible. Esto va a doler. No me da para subir un... Sí, ahí puedo subir un mercenario al 4. A ver si le daban ahí buena caña. Porque el Hidden Boss ya sabéis que tiene una habilidad especial para arruinar partidas a la gente, ¿no? 160 de vida se ha ido. Vamos a ver si este hombre lo pudiera rematar. Vamos a meterle ahí un poco más de daño. No sé si incluso vamos a necesitar otro o vamos a necesitar subir a este. 92, 80... Vale, ahora vienen dos. Y apenas hemos empezado a pegarle al segundo. Vamos a ver, porque ahora tengo ahí 4 mercenarios. Pero, no, esto no lo vamos a contar ya, Hasta aquí hemos llegado. No sé qué hacer. Vendo algo. Ahí pasamos de ronda. Subo este al 4. Péguele con todo, por favor. Péguele con todo. Aquí en el pase puedo subir un poquito más a este. Vale, seguimos contándolo. No sé cómo, pero seguimos contándolo. Y aquí llegan otros 2. Por si no había suficiente ya. Por si no teníamos suficientes problemas, ahí llegan otros 2 bosses invisibles más. Y la cosa se está... Es que claro, o sea, tener una torre principal como hemos llevado en esta partida, el Snowballer, y que luego no haga daño a invisibles, pues la cosa la verdad es que se complica. Bueno, ahora vienen aquí los rápidos. Pero fíjate qué frenazo le meten a los rápidos los Snowballers, Nada, que se quedan en el sitio. Los Lightning se quedan en el sitio. Y aquí seguimos sobreviviendo. No sabemos cómo,
Pero estamos vivos. Voy a subir aquí ya algún snowballer más para que no se nos complique con esto. Este hombre queremos subirlo también al 4. Estamos dependiendo del daño ya para sobrevivir de los mercenarios, porque claro, pero bueno, también era de esperar, ¿no? Es una torre que vale 100. Bueno, pues no sé exactamente cómo, pero hemos llegado a la oleada 30. Esto es lo más parecido a un milagro que vais a ver, pero vamos, ya, o sea, yo creo que ya. Yo creo que hemos hecho todo lo que había que hacer aquí. La torre del snowballer a mí me parece bastante interesante. O sea, creo que es una torre como apoyo, como torre de utilidad que viene muy bien, que se pueden hacer muchas cosas con ella interesantes. Pero claro, yo creo que con lo de que no detecta invisibles, pues la han matado un poco, ¿no? Porque realmente al no detectar invisibles ha perdido muchísima utilidad. Yo no sé este slime cuánto va a salir de ahí dentro. Vale, pues no ha salido mucho, pero es que vienen 2 invisibles por ahí, 2 bosses de estos. Vamos a meter no, es que no puedo meter más mercenarios. Voy a vender a este tío de aquí. No sé si me va a dar tiempo. No pinta nada bien ese boss que viene por ahí. A ver, ¿podemos bajarlo todavía? Sí. Por ahí vienen un par más. Bueno, a estos los puedo frenar todavía con este snowballer de aquí. Yo creo que esta zona de snowballers ya no pinta tanto. Vamos a meter alguno más quizá aquí, que coja esta curva. Y aquí sobreviviendo a duras penas. Pero vamos, yo creo que hasta aquí, ¿eh? Yo no sé este boss. Madre mía, que todavía lo vamos. Bueno, y aquí ya sí. O sea, si paro a ese boss que viene por ahí, yo ya, vamos, o sea, me pongo aquí a dar saltos. No creo que vayamos a bajarnos esos 3000. ¡Ostras! Que ya lleva 1500. Pues había venido con 3000 de vida prácticamente. Que casi ni la habíamos tocado. No, pero ya... Uy, 300, 200, 100... ¡Ah, 70! ¡27! Y fijaos la animación de derrota, de feed. Esto me recuerda a alguna película, esto, o a algún juego. Esta marca así como sanguinolenta, esto lo he visto en algún sitio, ¿eh? A ver quién me lo dice, por ahí en comentarios. ¿De dónde? Me parece que de 300, me suena de 300 de la peli. Pues oye, la verdad es que pensaba que había más cosas, ¿eh? No he visto tantas cosas nuevas. Igual me he dejado yo alguna, ¿eh? Igual me he dejado yo alguna y luego me lo decís. Pero tampoco he visto tantas cosas nuevas como me esperaba en tema gráficos y tal. Pero bueno, no ha estado nada mal.